Les informábamos más temprano que el Frente Amplio convocó a las autoridades del CODICEN, a la Comisión de Educación del Senado, para conocer, qué es lo que está pasando con el conflicto que se desató en el IABA. Para hablar de este y otros temas, recibimos al senador del Frente Amplio, Sebastián Savini. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué punto estamos en el conflicto con el IABA? Ayer hubo una reunión con los gremios docentes, con las autoridades, una reunión que se retrasó, participaron padres, está como un poco entreverado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta comparecencia hoy, que va a ser ahora en un ratito? Bueno, nosotros evidentemente que nos preocupó mucho, digamos, este conflicto en la medida que se están exponiendo adolescentes a la vida pública, digamos, que este no era un conflicto para que tomara dimensiones nacionales, es decir, tuvimos ya 2 paros, sino que era un conflicto para que se resolviera en el ámbito educativo, ¿sí? en el centro de estudios, y todo lo que vino después vino por injerencia de las autoridades. Las ilegalidades, las sanciones terribles, porque que a cualquier trabajador lo separen de su cargo durante 6 meses cobrando la mitad de su sueldo es una sanción muy grave. Que se acuse a los docentes de haber ocupado el centro, cosa que no ocurrió. Que se exponga de esta forma a estudiantes por senadores, por ministros, por diputados, ¿no? Es decir, una lucha bastante desigual. Bueno, evidentemente nosotros vamos a primero exigir explicaciones, porque entendemos que las autoridades obraron muy mal. Es decir, no se puede pasar 15 años diciendo que vamos a darle autonomía a los centros educativos y que los directores tienen que tener mayor capacidad de gestión. Y cuando aparece un director que dice, mire, yo creo que esta no es la forma de resolver este problema, le arrancamos la cabeza. Sí, eso es muy contradictorio. Cuando ustedes dicen ilegalidades, ¿a qué se refieren concretamente? Porque ahí también hay una discusión, ¿no? Si la normativa a través de la cual se sancionó al director del IABA está vigente, no está vigente. No entiendo por qué es tan difícil saber si está o no vigente. No, y si fue, en realidad está muy clara la situación. Yo creo que en política hay que estudiar mucho, hay que leer, hay que formarse. Pero también hay que rodearse de gente que sepa más que uno, ¿sí? Y en este caso, en el caso de secundaria, no pasa ninguna de las dos cosas. Lamentablemente venimos de una dirección de secundaria que mintió en su currículum, ¿sí? Que tiene una declaración jurada donde dice que tiene un posgrado que nunca realizó porque nunca existió ese posgrado. Y nosotros esto se lo preguntamos a la Facultad de Comunicación, a la Universidad de la República, y nos dijo, no, este posgrado no existe. Y ese posgrado está en el currículum de esta persona, de la directora de secundaria. Así que hay, por un lado, ineptitud, ¿sí? Hay una mentira allí instalada que le quita autoridad moral. Pero luego hay un informe jurídico que recibe la directora que hace referencia a una circular que es del año 79, que está derogada por una circular, que es la circular 1980, en el año 1990. Entonces, yo no puedo tomar una resolución jurídica en base a una circular que no existe. Pero hubo un informe de la división jurídica del CODICEN que tomó la directora de secundaria, sí, de jurídica de secundaria, que tomó la directora de secundaria. ¿Se equivocó jurídica de secundaria? Ellos, digamos, secundaria sabe que esa circular no está vigente, pero además acá importa mucho lo simbólico, ¿no? Se utiliza una palabra que no es para el ámbito educativo. La subordinación. Exacto. En educación no hay subordinados e insubordinados. Pero los hay orden y jerarquía, ¿o no? Sí, hay jerarquía, pero hay ordenamiento jurídico. Y los docentes seguramente tengan que responder al director, el director tengan que responder a los inspectores de secundaria, y así me imagino que es... Claro, pero no podemos tratar la educación como si se tratara de un ejército. Por supuesto que hay responsabilidades, hay jerarquías y hay, digamos, un ordenamiento. Pero en este caso, lo que se invoca para establecer una sanción no es correcto, ¿sí? Porque no es cierto que, en primer lugar, esa circular no está vigente,
está derogada. Entonces yo te digo, yo a vos te voy a sancionar por esta circular y esa circular no existe, no te puedo sancionar. ¿Podemos explicar cómo es el funcionamiento? Es una circular del año 70 y... Sí, es un decreto ley es una circular del Consejo de Educación Secundaria, la 1624, ¿sí? Que fue, digamos, dictada en el año 1979. Esa circular lo que hacía era establecer las obligaciones de los directores y subdirectores de los centros educativos. Ahora, resulta que... En otra época que no había democracia en este Por país. supuesto, la educación estaba intervenida, así como, digamos, el régimen legal y democrático, ¿no? Más allá que uno podría discutir si fue derogado o no. Ahora, está claro que fue derogada porque en la circular 1980 del año 1990, que no fue un gobierno frente amplista, ni mucho menos, deroga esa otra circular que establecía este tipo de obligaciones donde se tenía una mirada así muy vertical, ¿no? De la educación, donde evidentemente, digamos, la educación era considerada como una molestia. ¿Qué decía concretamente esa circular del 90? Bueno, el punto 2 de la circular, digamos, establece la derogación de esta circular de 1624, ¿sí? La circular 1624. Por lo tanto, no se puede invocar esa circular para, digamos, sancionar o iniciar un sumario administrativo al director en este caso. Que el director, a ver, lo que hizo fue establecer que el problema que existía, que es un problema además de incapacidad de resolver una situación edilicia, ¿sí? Porque no es cierto que ese ascensor estuviera roto desde el año 2019, ese año el ascensor se rompe en el año 2020, o sea, hace 3 años. Las autoridades, en lugar de decir, vamos a arreglar el ascensor, dicen, no, vamos a hacer un proyecto para hacer una rampa, que tampoco resuelve el problema, ¿sí? Y no resuelve el problema porque en realidad esa rampa va a dar acceso, en todo caso, si la Comisión de Patrimonio aprobara la obra, que no lo sabemos, ¿sí? Porque además hay que pensar que el IABA es un edificio patrimonial, únicamente acceso a la planta baja. Es decir, el problema lo seguimos teniendo para el segundo piso del IABA. O sea que la solución de fondo sería, evidentemente, arreglar ese ascensor. No estamos hablando de, digamos, un cohete espacial. ¿No? Es decir, no estamos hablando de una ingeniería superior. No, estamos hablando de un ascensor. Decía que faltaba una pieza que no se encontraba. No, es absurdo, por favor. Digo, hay que ser un poco más serios. Estamos hablando que en la educación invertimos más de 1.500 millones de dólares. Entonces, no me pueden decir que no pueden arreglar un ascensor los que venían a transformar la educación, los que iban a hacer la revolución educativa, los que iban a traer gestión. Por favor, realmente me parece que es absurdo que se diga que no se puede arreglar un ascensor y que estamos metidos en este conflicto por un ascensor. Esto es una muestra de ineptitud y de incapacidad tremenda de las autoridades secundarias, fundamentalmente. ¿Cuál es el trasfondo entonces? Porque desde el oficialismo se señala que el trasfondo del conflicto en el IABA tiene características político-partidarias, sindicales, que está el PIT-CNT, está el Frente Amplio detrás de la movilización, de alguna manera utilizando a los alumnos del IABA, a los docentes, para, bueno, empezar este tipo de situaciones. Sí, lo he escuchado, eso, yo creo que es insultante eso. Que, digamos, ¿qué hay detrás de todo esto entonces? Primero, parte de la idea de que a los estudiantes se los puede manejar, ¿no? Y que son, digamos, personas que fácilmente son influenciables. Eso no es así. Los estudiantes tienen su plataforma, tienen sus planteos y están luchando por lo que consideran justo. Ahí no va Fernando Pereira ni ningún legislador a decirles lo que tienen que hacer. Hacen lo que les parece correcto como organización sindical que son, ¿sí? En segundo lugar, hay un conflicto instalado en el centro educativo, ¿sí? Que tiene, digamos, el salón gremial como centro. Y las autoridades, en conjunto con los estudiantes, venían desarrollando un diálogo para ver cómo se podía abordar esa situación, ¿sí? Y los que vienen a romper ese diálogo son las autoridades. Y dicen, no, ese diálogo no se da más y a vos te voy a separar del cargo. Entonces, esa es la situación que se generó y esa situación no la generaron los estudiantes, y no lo generan los docentes. Sabini, ¿por qué las autoridades de la educación querrían generarse o bueno, comprarse este conflicto? No, evidentemente no lo querían hacer, pero yo creo que acá hay una torpeza muy grande en cómo se solucionan los conflictos, ¿sí? Y viene en relación a esta discusión que teníamos en torno a la insubordinación.
la educación no es un ejército, no es el famoso ordeno y mando, no, no. En educación hay que, digamos, encarar los conflictos de forma tal de que resulte de una experiencia de carácter educativo, de carácter pedagógico. Yo, si tengo un problema en cualquier centro educativo, no puedo decir, bueno, yo soy la autoridad, esto se hace así. Eso de educativo no tiene nada. Pero cuando no se cumple una orden, digo, para intentar comprenderlo, si llega una orden de secundaria y no se cumple, bueno, ¿está en falta el director? Es discutible. ¿Puedo compartir o no si la metodología que utilizaba el director era buena o no? El diálogo que mantenía con los estudiantes. Mantuvo un diálogo, y lo conté acá en Arriba Bueno, Gente, con el propio director, sin cámaras, sin micrófonos, para analizar un poco el objetivo que tenía él como persona encargada de ese centro educativo. Ahora, si no se acata una orden que llega desde secundaria, en ese sentido, ¿quién está en falta? Bueno, hay que ver primero cuál es la orden, porque no es cualquier orden. Yo como autoridad no puedo ordenar cualquier cosa. Puedo ordenar las cosas que están dentro de mis competencias. Y en este caso, el director, por ejemplo, tiene la potestad, ¿sí?, de evitar una ocupación o de plantear una desocupación. Pero no tiene la obligación, eso no está establecido. ¿Sí? Entonces, si vamos, digamos, al campo de lo jurídico, en realidad, desde mi punto de vista, el director actuó dentro de sus competencias. ¿Que su competencia cuál es? El centro educativo y la convivencia en el centro educativo. ¿Pero no tiene que ver con el salón? No, no solo tiene que ver con el salón, tiene que ver con una denuncia que hay en relación a que se ocupó el centro, entre comillas digo se ocupó porque los docentes dicen que no lo ocuparon, ¿sí? Y de hecho, tan es así que no lo ocuparon que cuando supuestamente se estaba procediendo a la ocupación se estaban dando exámenes. Entonces, si bien las autoridades secundarias hicieron la denuncia, los docentes dicen nosotros no ocupamos nada, los estudiantes dicen nosotros no ocupamos nada. Esto pasó el día antes que se desata el conflicto no había ocupación hasta horas de la tarde. Sí, esto estoy hablando, porque, digamos, para seguir la cronología, ¿no? Esto pasa antes de este episodio, donde sí fue ocupado posteriormente el centro, que además las autoridades no se hicieron presentes allí. Pero en ese momento, ¿sí?, se da una situación en donde secundaria dice que el centro estaba ocupado y los docentes dicen que no estaban ocupando. Eso parece una cosa bastante ilógica. Y allí es donde se desata toda esta, digamos, esta situación en donde posteriormente se realiza el sumario al director. ¿Está bien? Entonces, pero yo no estoy escapando a tu pregunta. Siempre hay un orden jerárquico en las instituciones, eso es verdad, pero no es cierto que ese orden jerárquico habilite a cualquier cosa a las autoridades, y no es cierto tampoco que las autoridades siempre tengan que hacer lo que dicen los informes jurídicos, porque si no, no tendríamos instituciones, tendríamos abogados que gobiernan en función de su interpretación de la normativa, y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque la normativa se analiza en función de un contexto, ¿está bien? Y ese contexto es el que de alguna forma te señala hacia dónde ir. Y en este caso el director entendió que la orden que estaba recibiendo no cumplía los objetivos de un centro educativo. Y a mí me parece que eso hay que respaldarlo. Y no me pongo a discutir si está bien, si está mal el salón, si está bien, porque además hay otras cuestiones ahí. Ahora, lo que está claro es que acá había un ámbito de carácter educativo, es decir, un diálogo que se estaba estableciendo entre el director, los estudiantes, los docentes, y ese diálogo lo rompen las autoridades. ¿Y por qué lo rompen? Porque creen que las cosas se solucionan mandando, y no se solucionan mandando, se solucionan generando un clima de convivencia tal para, digamos, para que la resolución de los conflictos sea en forma acordada, ¿sí? Porque así como están planteando las cosas, lejos de resolver el conflicto, es decir, hoy tienen una institución que es una de las instituciones con mejores resultados educativos, acéfala. Es decir, no hay ningún docente, ningún director que quiera agarrar esa dirección porque saben que es un problema. Entonces, realmente parecería que la solución que buscaron las autoridades es bastante torpe, por lo menos torpe, porque además es ineficiente, porque no logró ninguno de los objetivos que se buscaba. Sabini, ¿qué queda no resolvió el problema adelante de la accesibilidad, porque no lo resolvieron, no resolvieron el problema de convivencia y generaron un problema con los docentes de Liaba y con los docentes de todo el país. A la luz del encuentro que van a tener ahora en un ratito a partir de las 10 en Comisión de Educación, ¿qué queda para adelante entonces? Usted venía como diagramando un poco el contexto y su postura sobre el mismo. ¿Qué queda? Porque hasta ahora hay un IABA sin clases o ahí medio temblequeando, ¿no? Temblequeando sí, por ahora no están teniendo clases.
de estudiantes, de docentes, etcétera, y no hay director. ¿Cómo sigue? Bueno, a ver, creo que las autoridades tienen que reconocer el error. Cometieron por lo menos 2 o 3 errores bastante gruesos y hay que rectificar esos errores y hay que encauzar un diálogo con los docentes que en parte está, digamos, se está produciendo porque en el día de ayer en la tarde se hizo una reunión y con los estudiantes, ¿sí? Y luego creo que asumir responsabilidades también. Y nosotros en ese sentido vamos a intentar que la Comisión de Educación del Senado sea un ámbito también para articular ese diálogo y en la medida de lo posible para encauzar esta situación también. Ahora, parecería extraño si se vuelve a convocar al mismo director, ¿no? Que además era un director interino. ¿Creen que puede ocurrir eso? ¿Que se pueda restablecer a su lugar de trabajo al director del IABA? Bueno, desde nuestro punto de vista sería... Porque sería dar una orden y después volver hacia atrás. Bueno, creo que cuando uno se equivoca, lo mejor que puede hacer es reconocer que se equivocó, ¿sí? Y acá, supongamos que el director cometió todos los errores que dice la administración, que yo no lo creo. La sanción sigue siendo extremadamente dura, ¿sí? Extremadamente dura. Entonces ahí no queda otra que ir para atrás y arrancar de nuevo. Porque, digamos, no quiero una situación en donde de alguna forma el conflicto siga creciendo, ¿sí? Creo que tenemos que, a ver, que el ministro de Educación y Cultura postee una foto de los estudiantes que son menores de edad en su cuenta personal, acusándolos, hablando de privatización, ¿sí? No solo es ilegal porque viola el Código de la Niñez y Adolescencia, donde yo como político no puedo postear una foto de un menor de edad exponiéndolo, sino que genera una situación en donde hoy los estudiantes están recibiendo amenazas, ¿sí? Porque fueron atacados por un ministro, porque fueron atacados por senadores, por diputados, en algunos casos también hasta por periodistas. Entonces, me parece que estamos perdiendo el foco de lo que importa. Acá el problema no es el salón. El problema es mucho más grande, es un problema de convivencia, de entender que hay personas que sienten distinto que nosotros, o digamos, o que tienen una sensibilidad diferente, ¿sí? Y que están luchando por algo que consideran justo y que además son adolescentes. No podemos exponerlos como si se tratara de un adulto porque eso no es correcto. Y eso es lo que se está yendo de las manos. Porque cuando un estudiante recibe una amenaza a través de las redes sociales, bueno, me parece que las autoridades, el ministro de Defensa salió a hablar. El ministro de Defensa tiene que hablar de este tema, por favor. Digo, me parece que falta muchísimo sentido común de parte del gobierno para encarar este tema y lejos de resolverlo, cada vez peor. Cada vez peor. Que Robert Silva diga que no se politice el tema cuando salieron diputados y senadores del gobierno. Nosotros estábamos expectantes a hablar en contra de los estudiantes. Realmente es un absurdo, Porque además no se puede decir que esto se politiza porque las decisiones que toma la administración son todas decisiones políticas. Bien. ¿A la Comisión de Educación también van a estar citados los gremios de la educación? Nosotros en primer lugar citamos a las autoridades. Lo hicimos en forma grave y urgente por un pedido de la bancada del Frente Amplio. Bien. Y evidentemente vamos a convocar, una vez que culmine la reunión, al resto de los actores. Gracias por estos minutos. A ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador Sebastián Savini, 9 de la mañana, 14 minutos.